Dios, tres personas distintas, un solo ser. Hay algo muy importante que debemos conocer de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios es uno. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación y verdad fue escrita para instruir al pueblo de Dios, Israel, sobre la idolatría, para quitar la creencia de que existen más dioses distintos al Creador e ídolos a los que les atribuían poderes similares a los de Dios. Sin embargo, la misma Biblia nos revela la existencia de tres personas distintas que coexisten desde la eternidad hasta la eternidad, con los mismos atributos o características de Dios, siendo un mismo ser. Hablo del Dios Trino, un solo Dios, un solo ser manifestado en tres personas distintas antes de la creación, durante la creación y hasta la eternidad. Y lo encontramos en todas las Escrituras, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Vemos que las tres personas de la divinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios triuno, tres personas en un solo ser. La fe cristiana es la única que ha entendido tal verdad revelada en las Escrituras, pues los judíos rechazaron al Mesías, el Hijo de Dios, y negaron su deidad, así como lo hacen los testigos de Jehová. Los judíos, al venir de un exilio por causa de la idolatría, no pueden ver al Cristo, el Hijo de Dios, en la ley del Antiguo Testamento. Y en este estudio nosotros lo vamos a encontrar. Vamos a leer en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, que dice: Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Aquí Dios el Padre se expresó en plural. Ya nos está dando indicios de que no estaba solo antes de la creación y no se refería a otro ser creado, sino a su imagen y semejanza. Lo mismo se revela en Génesis capítulo 3, versículo 22. Luego el Señor Dios dijo: Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Solo Dios vive para siempre porque es eterno, y si está hablando en plural, se está refiriendo a que quienes coexisten con Él son igual eternos, y no era el propósito para el ser humano en su condición de pecado. Dios el Espíritu Santo. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí se nos enseña la actividad del Espíritu de Dios previo a la creación. En Isaías capítulo 48 versículo 16 dice: Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. En los versículos antes y después a este, observamos la actividad en conjunto desde el principio del Dios triuno, Jehová el Señor, su Espíritu y el enviado, es decir, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice: allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En un estudio posterior veremos el nombre de Dios. Por cuestión de la versión de la Biblia lo leemos aquí como Jehová, pero si dijera Yahvé es el mismo. Ya veremos por qué. Y ahora vemos a Jesucristo obrando en la creación. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía
antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje es tan claro, ya que el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es decir, Dios siendo espíritu, nadie lo puede ver. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, ahora Él es la imagen del Padre, a quien no podemos ver. Ahora lo vemos en Cristo Jesús. Y vemos que por Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es el creador? Solo Dios. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Hay muchísimos pasajes más en donde podemos identificar a las tres personas de Dios, obrando en su creación con los atributos de Dios, pero vamos a finalizar con dos pasajes más, en donde Mateo el Evangelista nos deja ver que cada persona del Dios Trino tiene funciones o actividades distintas para cumplir con sus propósitos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. El Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado y el Espíritu desciende desde el cielo para posarse sobre el Hijo y capacitarlo para su ministerio. Tenemos una cita más en donde Pablo en su despedida nos confirma que él como judío sí había entendido y concebido a la perfección la esencia del Dios Trino. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14 dice: Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es maravilloso que con un corazón manso creamos estas verdades sobre Dios, porque si fueron escritas es porque Dios quiere revelarse a sí mismo, y al conocerlo nos llena de paz, de gozo y satisfacción, porque tenemos un Dios que quiere que le conozcamos y que le entreguemos nuestro corazón y veamos por sus caminos. Hay mucho más que aprender sobre este tema, pero con esta probadita de este manjar podremos avanzar con el conocimiento de Dios y lo que cada persona de la Trinidad ha hecho en su creación. Dios desea darnos sabiduría, conocimiento y esfuerzo para continuar con estos estudios. Dios te siga bendiciendo. Hasta la próxima.